Saludos hermanos, este que les habla Israel García, uno de los pastores de la Iglesia Cristiana Casa de Gracia en Spring Hill, Florida. Un saludo cordial de parte también de nuestros pastores Keila y Manny Ayala y un abrazo. Estamos aquí en nuestro cuarto estudio ya grabado, donde estamos llegando a sus hogares gracias a la maravilla de la grabación y de la televisión y de la tecnología. Así que vamos a empezar este estudio y primero que nada vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad? Porque estamos aquí y nos está bendiciendo todavía grandemente. Padre, ok, vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Bendecimos en esta noche el estudio que vamos a dar. Bendecimos las vidas que están recibiendo a través de la televisión. Y bendecimos, Padre, toda tu palabra en nosotros. Declaramos edificación sobre nuestras vidas cada día, revelación y confrontación cuando es necesario. Te damos gracias, Señor, porque tú delante de todas circunstancias estás victorioso y nos haces victoriosos también. En el nombre poderoso de Jesús decimos amén y amén. Así que seguimos estudiando sobre la persona de Jesús. Te exhorto a que sigas leyendo la palabra de Dios, porque a través de la palabra es que vamos a entender cada día mejor la persona de Jesús y lo que implica para nosotros como cristianos, la administración para nosotros. Vamos a pasar al capítulo 28 y vamos a saltar el 27, los que van siguiendo la secuencia, porque en el capítulo 28 entendemos que vamos a hacer una línea que Dios nos ha revelado muy impactante para este tiempo que estamos viviendo. El toque del Maestro. Y como ven aquí, están unas manos simbolizando, ¿verdad?, el toque de nuestro Maestro, Jesús, Dios, Espíritu Santo. Y vamos a ver qué tienen esta noche para cada uno de nosotros, muy especial. Hay un versículo clave en esta noche. El versículo clave está en Lucas 5, 12 al 13. Y dice así, lo vamos a leer aquí. Jesús sana a un leproso. Sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él, Jesús, la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. Gloria a Dios. Uno de los milagros de Jesús. Pero, ¿sabe? Hay algo muy profundo en este pasaje. Hay algo que nos impacta y que nos confronta específicamente en estos días a nosotros. Hay un mensaje de Dios para nosotros en este pasaje. Y es que vemos que Jesús sana a un leproso, pero la lepra para la época de Jesús no era algo fácil. Vamos a ver un poquito qué es la lepra para los que quizás no tienen mucha relación con esta enfermedad que ya casi está básicamente extinta de nuestro mundo moderno, ¿verdad? La lepra o el Hansen's Disease es una enfermedad infecciosa contagiosa y crónica. Significa que no se perpetúa en el cuerpo humano si no es tratada. Causada por una bacteria que se caracteriza por lesiones y heridas en la piel, en las mucosas y el sistema nervioso periférico. No queremos dar una clase aquí de ciencia ni de biología, pero queremos explicar un poquito, ¿verdad? El sistema nervioso periférico es el que controla nuestros movimientos fuera del cerebro, ¿ok? Es la manera más fácil de verlo. Así que tenemos el sistema nervioso central y el periférico que brega con todas las demás funciones. La lepra, es importante que veamos unos detalles aquí. Las consecuencias de no ser atendida, como en la época de Jesús, que no había medicamentos para tratarla, iba a provocar unas deformaciones en el rostro. Unas deformaciones que iban específicamente desde su nariz deformada y en ocasiones perdían el tabique, la forma de su nariz. En su rostro se deformaba. Básicamente se transfiguraban, ¿verdad? Y pudiéramos decir que se veían de una manera pues, grotesca a la vista. Perdían muchos de sus dedos en los pies y en las manos, porque al perder la sensibilidad se podían cortar hasta amputar los dedos y no se daban cuenta, aparte de que perdían una función nerviosa y parecían como garras sus dedos.
En los pies inclusive también les estorbaba porque no podían caminar. Así que estamos viendo cómo esa enfermedad te deteriora, te va deteriorando poco a poco. Deformaciones en la piel, como hemos visto, iba a causar laceraciones y dermatitis en la piel, ceguera inclusive, podían quedar ciegos, su visión se era entorpecida también. Finalmente llegaban a un fallo en sus riñones y podían morir finalmente de un fallo renal. Pero ¿por qué estamos entrando en esto? Tenemos que entender lo impactante de esa enfermedad y el milagro de Jesús, lo impactante que fue en ese momento, ¿verdad? En la época de Jesús el leproso era considerado inmundo. ¿Saben qué? Una persona leprosa no podía acercarse a la población normal en Jerusalén, más bien vivían fuera de la ciudad, fuera de las murallas. E inclusive tenían que gritar, las personas le gritaban inmundo, 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 para que todo el mundo supiera que había un leproso. Y el leproso tenía que retirarse, aislarse y distanciarse de la gente. Aislamiento, distanciamiento social. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Inclusive llevaban una campanilla en el cuello, también para alertar cuando iban caminando por algún camino o por el bosque, de que por ahí va un leproso y la gente se echaba hacia un lado. Estaban hediondos, ¿saben por qué? Porque era una persona aislada, no tenían quien pudiera tener cuidado de ellos, así que su aseo personal y su higiene era pobrísima. Había que taparse la boca y la nariz por el olor tan fuerte, y mucha gente temían contagiarse también, y ¿saben qué hacían? Se tapaban la boca, ¿okay? Tenían que ellos también, los leprosos, cubrirse para no mostrar sus heridas, que eran de muy mal aspecto para todo el que los veía. Voy a presentarles un ejemplo que conseguí en internet de cómo se ve algunos síntomas de la lepra. Si eres muy sensible o si hay niños, no los deben ver, porque son fotografías de personas que sufrieron lepra y se ven las consecuencias, ¿ok? El propósito de mostrarles es que ustedes vean lo terrible del aspecto en las manos, en el rostro y en la piel. Con esto posiblemente se topó Jesús con aquel hombre. Aquel hombre estaba desesperado, sin esperanza, porque no había esperanza en ese momento. Pero Jesús tenía la respuesta. ¿Alguien dice amén? Jesús se presenta por aquel camino, como decía el relato, y aquel leproso le ruega a Jesús y le dice, si quieres, sáname. Me gusta esta estampa o esta representación de lo que sucedió, porque muy bien presenta cómo la gente se tapa y se aparta, porque no quieren tener contacto con Él. Pero ¿saben? El toque del Maestro hacia esa vida trajo la sanidad completa. Porque el anhelo de Jesús en su corazón es la sanidad y la salvación del ser humano, de su creación, de sus hijos, de su tesoro, de la niña de sus ojos. Amén. Hermano, el toque del Maestro nos sana. El toque del Maestro nos mantiene saludables y sanos. A través de la palabra vamos a ver unos ejemplos, hay muchos ejemplos de cómo el toque de Jesús sana y liberta. Vamos a dar dos ejemplos sencillos. Uno de ellos está en Marcos 1:30 al 31. Habla del relato de la suegra de Simón. Dice que estaba en cama con fiebre. No sabemos si era un coronavirus. Y de inmediato le hablaron de ella a Jesús. Él se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó. Y le dejó la fiebre, y ella comenzó a servirles. Inmediatamente, el toque de Jesús
la sanó. Hermanos, nuestras amadas suegras, que yo sé que se habla a veces un poquito, se da una opinión un poquito difícil de ellas, pero sí son nuestras amadas suegras y que son una bendición también para nuestra casa en la gran mayoría de las ocasiones, ¿verdad que sí? Vamos a otro ejemplo. Marcos 5:27. Estamos aquí hablando de la mujer de flujo de sangre. Dice que ella oyó hablar de Jesús y entre toda la multitud sacó su mano y tocó el manto de Jesús. Porque ella misma decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella sabía que si él la tocaba, iba a ser salva, pero dijo, si al menos puedo tocar su manto y alcanzarlo, voy a recibir esa sanidad. ¿Saben? Y el relato cuenta que así mismo fue. Ahora, Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, porque Jesús al tocar, sale poder de él. Es el toque del Maestro. Ese toque del Maestro del que nos llena de ese poder. Es el toque del Maestro en nosotros el que nos da ese poder, esa unción en nuestra vida para seguir adelante. Ahora bien, nosotros los cristianos podemos entender esto porque hay muchos más relatos que hablan de ese toque de Jesús. Pero en el mundo, para la humanidad, el toque de Jesús representa muchas veces algo tan vano como esto. No sé si lo reconocen. Esta es una pintura de Leonardo da Vinci en la Capilla Sixtina, la creación de Adán. Y representa a Dios tocando, el dedo de Dios, ¿verdad? Tocando a Adán. ¿Sabes una cosa? El mundo admira este tipo de arte y es admirable la capacidad. Y sabemos que hay miles de personas que van a la Capilla Sixtina todos los años, simplemente a sentarse allí y orar. Gracias a Dios, hace unos años estuvimos allí y la pudimos ver en vivo, así en la Capilla Sixtina. Pero hay algo más que esto. No es solo una representación pictórica, una hermosa pintura de un artista virtuoso. El toque del Maestro significa más, pero para el mundo, el toque del Maestro ha quedado a veces solamente en esto. Una pintura plasmada en un techo de piedra. Hermanos, nuestro mundo está enfermo. Nuestro mundo tiene una lepra espiritual. Y esa es la revelación que Dios me daba mientras hacíamos el estudio. Yo preparaba el estudio y me decía, mira, Israel, el mundo está bajo una lepra espiritual. Ahora mismo estamos bajo una pandemia que representa este tipo de lepra espiritual en el que estamos viviendo. El hombre moderno de hoy, que no piensa en Dios, que no teme a Dios, que no le importa buscar de Dios tampoco porque no lo necesita. Entonces ahora estamos en una situación donde todo el mundo y todas las estructuras del mundo y los ídolos se van derrumbando, como hemos dicho. Y nos vamos dando en cuenta la necesidad y el vacío que tienen muchas de las personas que están desesperadas porque no tienen de qué aferrarse. Hay una lepra espiritual. Vamos a profundizar en esto, hermanos. ¿Qué ustedes creen? Esta lepra espiritual en la humanidad empieza por la incredulidad, el materialismo, el afán por el dinero, la fama, las envidias, ese modernismo donde no nos hace falta nada, todo sale mágicamente en nuestras casas, todas las necesidades, la prepotencia de que no necesitamos a Dios, la religiosidad, donde simplemente cumplimos con algunos rudimentos religiosos y ya nos sentimos que está todo bien. Esos pecados escondidos que muchos guardan y que tienen ahí escondidos y presentan una cara ante la sociedad y allá en escondido tienen cosas terribles que están haciendo. Hermano, la falta de misericordia y amor.
Y esta lepra espiritual nos lleva a la misma condición al mundo que tenía aquel leproso. Ciego, con la incapacidad de hacer lo que tiene que hacer, nos aísla. Y sabes, ahora mismo esa lepra nos ha llevado al resultado de este virus, que sabemos que también ha sido, pues, en cierta medida, provocado por toda esta ignorancia y por toda esta apatía y temor de Dios. Sabes, el hombre juega con cosas de las que no tiene control, pensando que sí tiene el control. Pero la iglesia, y aquí vamos a entrar un poquito más adentro, y amárrese bien el cinturón. Las prioridades en la iglesia. El mundo mismo se ha dado cuenta que en la misma iglesia las prioridades como que han cambiado. Tenemos ahora la prioridad de tener un super ministerio con unos mega templos, como unos super apóstoles de la palabra, levantando antiguas herejías y métodos religiosos que ya en un pasado se dieron y que vuelven como un refrito a traerlo, pero que es un errores doctrinales, idolatría en la iglesia, corrupción en la iglesia, falta de amor por las almas. El amor se transfiere ahora a otros tipos de ídolos. Y no queremos criticar, pero queremos confrontar. Y confrontarnos también con esto. Hermano, falta de fe. ¿Estamos confiando demasiado en lo que podemos hacer? ¿O estamos confiando en lo que Él puede hacer, dependiendo de Él y obedeciendo a su mandato? ¿O es ahora que nosotros estamos empujando las situaciones y empujándonos lo que nosotros entendemos que Dios quiere hacer? Dios no necesita esa ayuda. Dios necesita que seamos fieles y que tengamos fe para creer en Él ahora y siempre. Y en esta situación más que nunca. Así que a la iglesia nos toca también. Nos toca examinarnos y confrontarnos. Porque esta lepra ha atacado a todo el mundo. Es una lepra espiritual. Entonces tenemos que recoger y volver a lo básico. Como hablaba con uno de los hermanos. Back to the basics. Tenemos que regresar a la gran comisión. A saber que el mundo está en las manos de Dios. Que nosotros somos siervos. Somos su cuerpo en la tierra. Pero es la gran comisión la que está llamada a nosotros la iglesia. Lo vemos en todos los evangelios nombrados. Mateo 28, el más conocido de todos. Id por todo el mundo y predicar el evangelio. Bautizar. Poner las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Miren, hermanos, me he encontrado y tengo que decirlo, con ministerios donde no se permite ya imponer las manos, y eso fue antes del coronavirus, porque ya eso no es necesario. Cuando eso es completamente bíblico. Por eso que le estoy diciendo que esta lepra nos ha llevado a ciertas herejías que ya habían pasado. Entonces estamos volviendo sobre ellas. A una gracia desmedida donde todo es permitido. Y no queremos entrar en ese tema, pero hay que confrontar. Eso es lo que está sucediendo en nuestro mundo. Sobre todo esta palabrita que la Biblia menciona para nosotros los hijos de Dios. Unidad. Unidad de la iglesia. No puede haber una gran comisión de unos apóstoles y una iglesia si no hay unidad en la iglesia. Y no estamos hablando de la unidad de nuestro ministerio. Estamos hablando de la unidad de la iglesia de Dios. De la iglesia, el cuerpo de Cristo. Vemos aquí en la palabra que está en Juan 17, 21 al 23, lo que hemos estado hablando, la unidad. Dice Juan, para que todos sean uno, palabras de Cristo, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo tiene que creer que Dios envió a su Hijo para morir por nosotros y darnos vida eterna.
es necesario que para que este mundo de verdad crea también, tenemos que ser uno. La gloria que me diste, dice la palabra, yo les he dado para que sean uno. Él está hablando a sus discípulos, pero está hablando a esa iglesia que está constituida ahí. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Hermano, al menos 3 veces, y si contamos estas 4 veces, está diciendo que seamos uno. Y termina diciendo el pasaje, perfectos en unidad. Eso es lo que persigue el Señor. En esta noche el Señor nos está diciendo de esta crisis que estamos sufriendo. La iglesia tiene que también meditar. Y hermano, si tenemos áreas en nuestra vida donde parte de esta lepra espiritual nos ha atacado, es el momento de confrontarla, declarar la palabra de Dios y establecer lo que Él quiere, perfectos en unidad. Aleluya, alguien que diga amén. Los estoy escuchando desde acá. En el versículo clave que vimos, donde estamos hablando del toque de Jesús, vamos a ver cuál fue el mover de esta persona. Muy, muy importante para nosotros. Primeramente, se presentó delante de Jesús. ¿Okay? Segundo, viendo a Jesús. Puesta la mirada en el autor y consumador de la obra, Cristo. Se postró, se humilló y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Hermano, nuestra actitud en este momento, ante esta crisis que estamos pasando con el coronavirus a través de todo el mundo, el Señor nos está diciendo, esta es la manera en que yo quiero que ustedes vengan a donde mí, que se presenten, que vean a Jesús el Salvador, se postren, se humillen y rueguen. Miren, vamos a rogar por nosotros, pero vamos a rogar por este mundo. Vamos a hacer el trabajo que hizo Jesús también de Redentor. Vamos a rogarle al Señor, diciéndole, Señor, si quieres, límpianos. ¿Sabes? Ese testimonio, esta frase lo que está diciendo es, Señor, en tu voluntad, haz como tú quieras. Haz como tú desees. Pero sabemos que en el corazón de Jesús lo que hay son cosas buenas para nosotros. Y sabe, Él quiere limpiarnos. Él quiere limpiar la lepra de cada uno de nosotros, lo que pueda haber. Él quiere limpiar, barrer la lepra del mundo. Porque hay un nuevo tiempo. No me quiero adelantar, vamos a hablar de eso ya mismo. ¿Sabe? Le tocó el Señor. Y a nosotros nos toca. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido ese toque? No tiene que ahora ser físicamente, pero un toque del Espíritu Santo. Lo hemos sentido, sabemos que es real. Y al instante la lepra se fue. Declaramos en el nombre de Jesús que en esta noche confrontamos toda lepra en nuestras vidas y antes de irnos vamos a orar por eso. Porque hay cambios que el Señor quiere hacer y a través de todo este terrible momento que vivimos, Dios se va a glorificar. Amén. Hermanos, es importante que podamos entender esto. Dios no provoca la lepra. Dios no provoca el COVID y la pandemia. Estos, a los que conocemos la palabra, son las consecuencias directas de la caída del hombre en el Edén. El Señor no tenía para nosotros enfermedad, pero en nuestra debilidad caímos y caímos en el pecado. Y hay que pagar unas consecuencias, ¿cierto? Ese es el primer punto. Segundo punto, esta lepra y el COVID no separa. Si ustedes vieron bien, esa lepra espiritual, por eso el Señor me decía, esto es como una lepra espiritual, porque ese leproso se separaba de la vida cotidiana de su familia,
Así como está haciendo este COVID, nos está separando. Ya ellos no podían recibir abrazos de nadie. Nadie los podía tocar. Ellos tenían que huir de su familia. Si eran personas de familia, y hay un relato en Max Lucado tremendo que habla sobre esto, poniéndose en la parte del leproso. Esa persona tenía que haber abandonado su familia y verla de lejos, sus hijos, su casa, todo. Despreciado porque su rostro ya parecía otra cosa. Eso es lo que hace esa lepra espiritual. Nos empezamos a desligar del propósito de lo que Dios quiere hacer. Nos separa. Ahora, Dios nos acerca y nos toca porque quiere limpiarnos de toda esa lepra espiritual. Amén. Saben, el mundo no va a ser el mismo luego que termine esta pandemia. Mucha gente de la que he hablado me lo ha dicho. Esto no va a volver a ser lo mismo. Y eso no es necesariamente malo, hermano. Porque no va a ser lo mismo tampoco espiritualmente. Hay un nuevo día, una nueva temporada que Dios ha preparado para que toda la humanidad viva en cercanía y en sanidad con nuestro Señor y Salvador. Aquel que pueda entender que esta lepra espiritual se tiene que ir y que con este mismo COVID, cuando se salga ya de nuestras vidas, entramos en una nueva vida con Cristo, va a haber la victoria. Hay mucha gente que está tornando su vista ahora mismo porque sabe que esa es la única esperanza que tenemos. Hermano, hay una pesca milagrosa, ¿cuántos dicen amén? Que comienza con esta crisis. Ya comenzó. Y estamos bien, que la estamos viviendo. Vamos a estar listos, iglesia, para recibir las almas, porque las redes van a llenarse. Pero la iglesia tiene que estar lista para recibirlas. Y tiene que estar lista también libre de todo vestigio de cualquier lepra espiritual que podamos tener. Vamos a unas palabras finales. Comenzamos con las manos maravillosas de nuestro Señor. Primera de Tesalonicenses nos dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios viene con voz de mando, viene por su pueblo. Pero ¿sabes? Él viene por una iglesia santa y sin mancha, a fin de presentársela a sí mismo, y una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ninguna mancha de lepra, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor está pasándonos por un proceso de purificación, donde tenemos que confrontarnos cada uno de nosotros y ver qué Dios quiere cambiar en nosotros para esta próxima temporada. Aleluya. Hermano, el toque del Maestro nos sana. Vamos a orar. ¿Qué ustedes creen? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Padre, profundizamos en tu palabra porque sabemos que hay un mensaje siempre para cada uno de nosotros, Señor. Es el toque tuyo el que necesitamos, Señor, y en esta noche nos comprometemos delante de ti, a ir delante de ti, a verte, Señor, a presentarnos, a rogar por el pueblo y por nosotros mismos, para que toda esta situación y esta lepra espiritual, como tú has traído en este tema esta noche, sea fuera de nosotros y seamos limpios de toda todo rastro en el nombre de Jesús. Porque tú quieres tu iglesia, como dices, sin mancha, perfecta, pura. Padre, sabemos que se avecina un tiempo de gloria en ti y que todavía nos falta un poco de batallar, porque estamos todavía en medio de la batalla, pero confiamos con seguridad que la victoria es tuya y es nuestra, en el nombre poderoso de Jesús. Tu cobertura sobre tu pueblo en el nombre de Jesús y declaramos tu victoria en todo momento. Te damos gracias por tu paz en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Alguien que diga amén. Hermanos, nos vemos la semana que viene y los dejo con este atardecer que simboliza que si hay un atardecer hermoso, viene una mañana gloriosa para ti y para mí. En el nombre poderoso de Jesús.